Hola, mi nombre es Alex Badrena y soy socio director de la sociedad mercantil Seawater Irrigation Systems Sociedad Limitada. Junto con mis socios lidero el proyecto de riego con agua de mar para la agricultura y también para la jardinería. Un proyecto que es innovador, que aporta grandes soluciones a la carencia de agua dulce para estos sectores que cada vez se verán más castigados por la mala gestión humana sobre los recursos híbridos y por el cambio climático que también nos afecta. Seawater Irrigation Systems Sociedad Limitada se creó gracias a la colaboración realizada entre tres entidades: la Fundación Aquamaris, el CRESCA e ISMET. El CRESCA es un centro, el centro de investigación en seguridad y control alimentario, y este centro, junto con otros centros parecidos, forman parte de una red de entidades que están dentro de la Universidad Politécnica de Cataluña y por extensión dentro de las universidades catalanas, cuya finalidad es obtener contacto con las empresas del sector. Y el objetivo es hacer una transferencia de conocimientos desde la universidad hacia la industria. Hemos creado un proyecto conjunto que se llama Seawater Irrigation Systems, que pretendemos que desarrolle sistemas de riego con agua de mar a nivel internacional, especialmente en zonas donde el agua escasea. La Fundación Aquamaris es una entidad dedicada a investigar y divulgar las propiedades terapéuticas y nutritivas del agua de mar. Esta fundación se dedica a la investigación y aplicación de los sistemas de riego con agua de mar, siendo los encargados de adaptar los sistemas para cada especie de agricultura y jardinería. Ya se sabe que hay plantas que soportan bien los ambientes salinos, las llamadas plantas halófitas, y nosotros lo que estamos haciendo es empezar a desarrollar el crecimiento de plantas que no sean estrictamente halófitas en determinadas condiciones. Este proceso está siendo optimizado, ya no estamos en la fase de saber si es o no es viable, sabemos perfectamente que es viable, en todo caso se está optimizando. Nosotros el agua de mar no la tratamos en ningún momento, ni la desalinizamos, ni la modificamos, ni la adulteramos, no le hacemos absolutamente nada, simplemente la aprovechamos tal cual está en el mar, la podemos extraer directamente del mar o de capas freáticas salinas y la devolvemos en el mismo estado al mar, simplemente la hacemos circular por donde nos conviene y eso es lo que aprovechamos para el desarrollo de nuestros sistemas de riego. Pues el CRESCA, conjuntamente con Aquamaris, que son con los que trabajamos este proyecto, desarrollamos lo que es la parte química para obtener resultados de todo este proceso de regarla con agua de mar, para obtener resultados que no sean fiables para realmente cultivar las plantas y seguir avanzando. Y por último, ISMET, el centro de formación universitario con más de 1.400 estudiantes en activo y más de 200 formaciones en salud y terapias naturales. Es una entidad creada en 1992 y que yo mismo soy su director general. ISMET aporta el criterio más empresarial al proyecto y está encargada del desarrollo terapéutico de los productos recogidos. El sistema de riego que estamos desarrollando o las variantes de estos sistemas de riego lo que nos permiten es poder cultivar casi cualquier tipo de alimentos. De momento todas las pruebas se están haciendo en cultivos de hoja, pero nos permite desarrollar cultivos sin necesidad de agua dulce. Eso hoy en día, con todo el aumento de las sequías, cambio climático y demás, consideramos que es fundamental y abre una vía de posibilidades prácticamente infinita. En Aquamaris se realizan las plantaciones en el invernadero correspondiente. Una vez se obtienen las plantas, se recogen, se siegan y se trasladan rápidamente aquí a las instalaciones de CRESCA. La primera información que nos interesa es saber el grado de humedad que tienen las plantas. Por tanto, lo primero que se hace es un secado a una temperatura entre 105 y 110 grados centígrados durante un mínimo de 24 horas hasta que se obtiene un peso constante. A partir de aquí, de la planta seca, el siguiente proceso es su calcinación. Por tanto, se lleva a una temperatura del orden de los 470 grados durante un periodo de unas 4 horas aproximadamente y se reduce todo ese contenido inicial de planta seca a cenizas. Y a partir de las cenizas se realiza la determinación de los distintos minerales que tienen interés.
Si comparamos el agua de mar con el agua dulce o incluso de cultivo, lo que vemos es una diferencia a nivel mineral muy grande, muy elevada. En el agua de mar estamos hablando de más de 85 minerales que no solo están ahí, sino que están en un estado de equilibrio. Eso permite también, ajustando ciertos parámetros, que esta variedad de minerales, incluso los traza, sean absorbidos por los alimentos y recuperar un poco la calidad nutricional de estos alimentos. Los resultados que se han obtenido hasta ahora es que, sobre todo en acelgas, que es la planta que se ha elegido como planta piloto, el contenido de mineral supera significativamente el contenido que está recomendado por la Unión Internacional correspondiente, que está en Estados Unidos, que es la USDA, y que te da unos valores de referencia. Lo que se ha encontrado hasta ahora supera entre un 20 y un 40% los contenidos en minerales de unas plantas que no hayan sido tratadas con agua marina. Pero estos valores se pueden modificar en función del sustrato en el cual hayan crecido y en función del nivel de agua que hayan recibido. Al margen de los sistemas de riego con agua de mar enfocados a cultivos, también hemos hecho experimentación. No hemos profundizado tanto, pero sabemos que es viable. Nosotros ahí en Aquamaris disponemos de un jardín que lleva ya 9 años regado con agua de mar. Por supuesto, este no está cubierto, tiene influencia de lluvias, de agua dulce, pero a día de hoy tenemos un pino que ya tiene 4 años, está nacido 100% con agua de mar y la verdad que el jardín es un vergel. En un planeta en el que el 97% del agua es agua de mar, solo el 3% agua dulce, y de esta agua dulce solo el 0,04% es aprovechable y hay que repartirlo entre todos los humanos, nosotros consideramos absurdo no desarrollar sistemas que aprovechen esto. Entonces, viendo la tendencia que se está cumpliendo estos últimos años con el cambio climático, sequías, aumento de precios de alimentos, alimentación, consideramos que es un proyecto vital, de vital importancia y por el que hay que apostar hoy, no mañana o pasado cuando sea tarde. Si quieres más información sobre el proyecto, entra en la web que verás en la pantalla o contacta con nosotros. Un saludo.